¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo del canal de Teco de 0 a 100. En este vídeo voy a aplicar una serie de consejos para que podáis afrontar con el mayor éxito posible el ejercicio de coyuntura dentro del primer ejercicio del examen a la posición de técnicos comerciales y economistas del Estado. Soy Juan Luis Cordero, de la promoción del año 2022 y uno de los coorganizadores del curso de coyuntura de este año 2025, que va a constar de una parte teórica y la resolución de dos coyunturas, una de un país en desarrollo y otra de un país desarrollado. Básicamente podemos entender este vídeo como una sesión introductoria a la parte teórica del curso que se va a dividir en una serie de bloques en función del sector o mercado que se analiza en la coyuntura, abarcando todos los sectores que normalmente conocéis y las políticas y el apartado de recomendaciones, pero hoy vamos a centrarnos en los objetivos y consejos del dictamen de coyuntura. Fundamentalmente, el opositor lo que tiene que realizar es un triple, debe perseguir tres objetivos: diagnosticar, analizar y recomendar. Básicamente lo mismo que realiza un médico, ¿no? Si tú vas al médico, por ejemplo, y tienes una pérdida de pelo, el diagnóstico fundamental es: usted tiene una alopecia, básicamente. El análisis, o centrada en la parte frontal, en la parte trasera, el análisis sería, bueno, quizá el ejemplo de la pérdida de pelo no ha sido el mejor, ¿no? Pero el análisis sería, seguramente, la causa suele ser factores genéticos y la recomendación es tomar medicación, realizar un trasplante, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí, básicamente, algo parecido, pero en función de los datos de la coyuntura económica de un país, ¿no? Básicamente, lo que hay que diagnosticar es cuáles son los principales desequilibrios que existen y cuáles son las principales características del país. Por ejemplo, este país tiene un déficit en la cuenta corriente persistente, pero tiene sobre todo que centrarse en analizar en las causas y las consecuencias de ese déficit en la cuenta corriente, ¿no? Hay que, lógicamente, identificar qué pasa, describir qué pasa, pero una gran parte del éxito del dictamen de coyuntura es analizar por qué esto ocurre. Es decir, si por ejemplo el país tiene un déficit en la cuenta corriente persistente, habría que plantearse si esto es un desequilibrio realmente, porque si el déficit en cuenta corriente es muy reducido, pero a lo mejor es una época en la que el país está en una época de un boom de inversión y esa inversión va a inversión productiva, pues a lo mejor si los umbrales son reducidos, el déficit por cuenta corriente no va a ser un desequilibrio, ¿no? Lo mismo con un superávit por cuenta corriente. Por ejemplo, según el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos de la Unión Europea, a partir de un 6% de superávit de cuenta corriente, esto se puede entender como un desequilibrio, ¿no? Por lo tanto, si un país tiene un superávit por cuenta corriente que ronda esas cifras, como por ejemplo el caso de Suecia, claro, si no hay que quedarse más allá del saldo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, como es el caso de Suecia, tenga un superávit por cuenta corriente en torno a esas cifras, pero no tenga un problema de falta de inversión, ¿no? Por tanto, hay que plantearse si algo que observamos es un problema, si es un problema realmente, cuáles son las causas y cuáles son a lo mejor las consecuencias de, por ejemplo, ese déficit por cuenta corriente, ¿no? Que podría, por ejemplo, comprometer la sostenibilidad exterior, ¿no? Y después, en el apartado de recomendaciones, la clave también aquí es priorizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo médico, ¿no? Si tu problema es una falta de pelo, pues hay que priorizar la recomendación más importante, pues no va a ser echarse un champú que no funciona, ¿no? Va a ser, pues, tomar medicación potente o realizar un trasplante, ¿no? Aquí, por ejemplo, si Argentina tiene un paro del 7%, pero tiene muchísimos desequilibrios relacionados con elevada inflación, problemas externos, etcétera, etcétera, pues aunque el paro del 7% no sea lo ideal, hay que centrarse en lo verdaderamente importante. Hay que priorizar y la principal recomendación sería realizar un policy mix adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países también, sobre todo países pobres, que a lo mejor no tienen un problema evidente de un policy mix adecuado. La política principal que podemos recomendar a lo mejor es simplemente realizar una serie de políticas estructurales que aumenten la capacidad productiva del país y que permitan la acumulación de capital y aumentar el nivel de desarrollo del país, ¿no? O, por ejemplo, en un país desarrollado que todo esté aparentemente muy bien, pues a lo mejor, si es el caso de Francia actualmente, que tiene un gran déficit público, pues a lo mejor la política prioritaria puede ser una política
una política que permita sanear las cuentas públicas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante identificar el problema, analizar a qué se debe y que las recomendaciones se prioricen y se sea consecuente con lo que se ha identificado. Entonces, lo que uno debe preguntarse cuando enfoca la coyuntura, o el objetivo final es que el crecimiento del país sea equilibrado, estable y óptimo, ¿vale? ¿Qué entendemos por cada una de estas partidas? Equilibrado quiere decir que no existan desequilibrios aparentes, ¿no? Ni a nivel interno ni a nivel externo. ¿Cuáles son esos desequilibrios? Pues bueno, uno puede, por ejemplo, ir al procedimiento de desequilibrio macroeconómico de la Unión Europea y ahí identifica unos desequilibrios concretos con valores numéricos que nos pueden servir de orientación para un país desarrollado, ¿no? Pero realmente son los que vienen en la diapositiva, ¿no? A nivel interno, pues por ejemplo, pues, déficit público, desempleo, inflación, deuda pública, pero también, por ejemplo, crédito al sector privado y deuda del sector privado, algo que fue, por ejemplo, importante en la crisis financiera del año 2007, ¿no? Pero también hay desequilibrios externos, también relacionados con un saldo deficitario, pero también superavitario en algunos casos de la cuenta corriente, y también los indicadores stocks, como pueden ser la posición de inversión internacional neta, la deuda externa, y también los costes laborales unitarios. Hay un indicador concreto en el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos de la Unión Europea que identifica determinadas variaciones de los CLUs como que se repiten en el tiempo constituyentes de un desequilibrio, ¿vale? ¿Qué significa, en segundo lugar, estable, ¿no? O sea, un país puede a lo mejor no tener un desequilibrio aparente en las cuentas públicas, en las cuentas externas, pero a lo mejor podrían existir algunas cosas en la coyuntura, algún gráfico, algún dato que puede hacer que el crecimiento sea inestable o no necesariamente inestable, pero que puedan existir alguna amenaza latente a la estabilidad de la economía. Por ejemplo, la estabilidad financiera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que hay un boom de activos, puede indicar una sobrevaloración de activos y a lo mejor eso puede constituir una crisis financiera y hay que recomendar políticas macroprudenciales, ¿no? Por ejemplo, un crecimiento inestable también puede ser como el de Argentina, ¿no? En la coyuntura del año 2020 veíamos que pues, el crecimiento de Argentina era inestable porque alternaba años de crecimiento y años de recesión, ¿no? Pero también, aparte de una amenaza a la estabilidad financiera, puede que haya, a lo mejor, una pérdida progresiva de reservas que no son técnicamente un desequilibrio, pero a lo mejor puede hacer que exista una amenaza a la estabilidad de la economía, estabilidad entendida porque un crecimiento estable es un crecimiento que se repite y amenazas a la estabilidad, lógicamente, son amenazas que pueden hacer que el crecimiento sea inestable, muy volátil y que pueda derivar eventualmente a una recesión, ¿no? ¿Y qué entendemos por óptimo o suficiente? No encontraba a lo mejor la palabra correcta, ¿no? Esto es característico de países en desarrollo donde, pues a lo mejor no tiene por qué existir un desequilibrio aparente, pongamos deuda pública o déficit en la cuenta corriente, a lo mejor esos datos no están muy mal, pero después el país tiene grandes tasas de pobreza, el país tiene un índice de desarrollo humano muy reducido y otra serie de datos que indican que el país tiene un bajo nivel de desarrollo, ¿no? O sea, a lo mejor un país de estos si crece al 2 o 3%, pues el crecimiento no es suficiente. Es decir, a lo mejor incluso el PIB real crece al mismo nivel que el PIB potencial, pero a lo mejor es un crecimiento muy basado en consumo y que hace que a pesar de que el crecimiento sea estable al 3%, pues no se optimice el potencial de la economía, no se esté acumulando suficiente capital, la productividad no esté creciendo y, por tanto, el crecimiento sea insuficiente para lograr elevar el nivel de desarrollo del país, ¿no? Por tanto, las políticas que recomendemos y todo el análisis y el diagnóstico debemos tener en mente el objetivo final, que el país logre un crecimiento sin desequilibrios, tener cuidado a las posibles amenazas a la estabilidad de la economía, estabilidad financiera, y que, sobre todo para países en desarrollo, que el crecimiento sea suficiente, basado en la acumulación de capital, para permitir elevar el nivel de desarrollo del país. Entonces, primer consejo que doy, y este es clave, analizar y no solo describir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia entre algunos opositores, sobre todo a lo mejor aquellos que estáis empezando, y es normal porque
se aprende poco a poco, ¿no? En hacer un análisis demasiado descriptivo, ¿no? Tengo puesto un ejemplo aquí en la diapositiva, como veis. Es, por ejemplo, decir que el país presenta un déficit por la cuenta corriente, que la cuenta de bienes es la que mayor déficit tiene, la cuenta de servicios superavitaria y que tiene un gran déficit en la cuenta de rentas primarias, ¿no? Que básicamente a grandes rasgos lo que pone en la parte izquierda, ¿no? Sin embargo, recordad que una de las claves de la coyuntura es la capacidad de analizar, que es la identificación de las causas y consecuencias de lo que veamos, ¿no? Entonces aquí tenéis el ejemplo, ¿no? El agravamiento del déficit por cuenta corriente dificulta el ajuste de balanza de pagos en los años posteriores, ¿no? Ahí ya desde la primera frase estamos poniendo de relieve la magnitud del problema y estamos mostrando al tribunal que somos conscientes de la importancia y la consecuencia de que el país esté acumulando esos saldos deficitarios en la cuenta corriente, ¿no? Y después se continúa analizando, ¿no? Pues el mayor déficit se debe principalmente al aumento de los pagos primarios por el mayor gasto público corriente. Es decir, aquí estamos diciendo básicamente que hay un problema de acumulación de déficits públicos que va a llevar al pago de intereses y a un déficit en la cuenta de rentas primarias. Es decir, que hay un problema a lo mejor de que debido al déficit público hay una reducida capacidad de ahorro público y además del problema del desahorro público, hay un tema también de que la inversión nacional sobre el PIB tampoco está aumentando. Es decir, tú estás acumulando déficit por cuenta corriente frente al exterior, pero eso es la explicación o lo que está en paralelo a ese déficit por la cuenta corriente es que es el sector público el que se está, digamos, financiando debido al déficit por cuenta corriente del exterior y el déficit por cuenta corriente que se acumula del país frente al exterior no está sirviendo para aumentar la capacidad productiva, ¿no? Por tanto, el aumento del déficit exterior no parece ir asociado a un aumento de la capacidad productiva de la economía. Es decir, ahí tenemos un análisis más claro de lo que significa analizar y no quedarnos en la mera descripción, ¿no? Un corolario de eso también es intentar no abusar de las definiciones, porque al final hay una tendencia, sobre todo en la primera pregunta, a definir qué es el output gap, qué son los tipos de interés reales, y eso no está necesariamente mal, pero no considero que se maximice la eficiencia cuando estamos escribiendo en un ejercicio donde la gestión del tiempo es tan importante, ¿no? Entonces, en lugar de decir el output gap es un indicador complementario idóneo para analizar el perfil cíclico, pues directamente muestra que sabes eso analizando de verdad, ¿no? Analizando de verdad el output gap dentro de tu análisis del perfil cíclico, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo de si hay output gap elevado eh, conjunto a una elevada inflación y un crecimiento secado hacia sectores menos productivos, pues ello puede implicar la existencia de un cierto sobrecalentamiento, ¿no? O sea, estamos directamente, en lugar de definir, lo estamos definiendo indirectamente porque lo estamos utilizando para analizar algo concreto, ¿no? El segundo consejo es el que denomino primera frase en negrita, ¿no? Aquí la clave es intentar que en el primer párrafo de todos los párrafos que escribamos, pero sobre todo quedaros con el primero de cada pregunta, intentemos dar la información más importante. Esto es un estilo que lo utiliza el Banco de España a la hora de realizar el informe anual y me parece muy bueno como técnica de expresión escrita, ¿no? Desde la primera frase de cada párrafo se está dando la información más relevante, ¿no? Un ejemplo, a la hora de analizar el perfil cíclico, en lugar de decir a la luz de los datos podemos dividir las fases y tal, pues directamente ponernos en la situación actual y en una frase intentar resumir todo lo que está pasando. Imaginaros, por ejemplo, un país en el año 2022, ¿no? Un país desarrollado. Pues esta frase que tengo puesta en negrita, podría reflejar un resumen de la situación cíclica, ¿no? La economía experimenta una fuerte recuperación tras la pandemia, sin embargo, el escenario macroeconómico refleja presiones inflacionistas y déficit gemelo. Bueno, realmente acabo de recordar que justo era la frase para la coyuntura de Pakistán que empleé, ¿no? Pero bueno, digamos que
intentar que la primera frase, sobre todo del primer párrafo de cada pregunta, intente sintetizar la información más relevante. Otro ejemplo es si, por ejemplo, estamos analizando el sector financiero y pues el sector financiero, los indicadores nos parecen indicar que se garantiza la estabilidad financiera, que el sector financiero es resiliente, etcétera, etcétera, pues indicarlo así, ¿no? Podemos decir algo así como el sector financiero muestra un comportamiento resiliente y ha sido capaz de absorber, por ejemplo, el shock pandémico, algo así, ¿no? Algo desde la primera frase indicar claramente una síntesis de el comportamiento de ese sector, ¿no? Y la tercera pregunta, perdón, el tercer consejo es ir directamente al grano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, un corolario es que muchos opositores tienen tendencia a escribir muchísimo en la primera pregunta, con la consecuente pérdida de tiempo para analizar las otras preguntas que muchas veces tienen la misma puntuación. Entonces hay que intentar, a pesar de que tengamos un esquema de coyuntura en mente y análisis, nos preguntan por el sector público, tener 5 bullets de lo que hay que analizar, pero hay que intentar leer bien la pregunta e ir al grano para optimizar la nota del examen. Y el cuarto consejo es utilizar un esquema de coyuntura. Aquí hay varias posibilidades. Por ejemplo, os he dejado el enlace del esquema de coyuntura utilizado por Víctor Gutiérrez, que es también el otro preparador del curso. Y también estamos renovando, se va a publicar dentro de poco el análisis de los nuevos apuntes de coyuntura actualizados por CECO, que ya digo que muy breves van a estar disponibles y los he elaborado yo. El esquema de coyuntura es fundamental, sobre todo para ir preparado y para muchas preguntas que pueden ser genéricas, pues tener bien claro, si me preguntan por política fiscal, sector público, tener 5 ideas en la cabeza, 5 subbloques y tener claro en qué fijarme y por dónde van a ir los tiros de la respuesta, ¿no? Sin perjuicio de que después haya que ser flexibles para adaptarse a lo que pregunte en concreto el tribunal, ¿no? El quinto consejo es leer el informe anual del Banco de España. Al final, el informe anual del Banco de España suele ser de una gran calidad y se suele aprender mucho, sobre todo también a la hora de técnica expositiva, a la hora bueno, pues de adquirir incluso vocabulario y expresiones dentro del análisis macroeconómico, ¿no? O sea, muchas veces leerlo viene bien, incluso familiarizarse con algunas frases, pues va a ampliar los conocimientos de, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero que el crecimiento es dinámico, fuerte, cuándo utilizarlo. Y en algunas expresiones, por ejemplo, el consumo actúa como soporte de la actividad, o sea, cosas que parece que quedan bien, quedan muy profesionales, pues lo podemos empapar de esa forma de escribir del informe anual del Banco de España y puede ser muy útil tanto a nivel formal, de aprendernos alguna frase, alguna forma de expresarnos, como también a nivel de contenido, ¿no? Y aquí es el doble dividendo. Por ejemplo, el informe anual del Banco de España nos va a servir mucho para los temas de España del cuarto ejercicio, ¿no? Y por tanto lo recomiendo encarecidamente. Al igual que el análisis del Banco de España de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional neta. Combinado también, sobre todo para darle caña a algún país en desarrollo, a lo mejor con alguna crisis externa, leer algún artículo cuarto del FMI, aunque sea un poco por encima, se aprende bastante, ¿vale? Entonces, con esto llegamos al sexto consejo, que sería lanzar hipótesis, ¿no? O sea, dentro del punto de análisis que hay que realizar en una coyuntura, pues, lógicamente, lo único objetivo y lo único 100% verdad, a no ser que lo hayan manipulado, que no creo, son los datos que se nos proporcionan en la coyuntura y los gráficos que se nos proporcionan en la coyuntura. Por tanto, puede haber una parte del análisis donde no tengamos una probabilidad 100% de lo que yo voy a decir va a ser correcto, ¿no? Pero aquí, pues hay que mojarse. Y muchas veces, cuando no se está seguro, hay que adaptar lo que escribamos al grado de seguridad que tengamos en lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, como estamos muy seguros de que algo pueda ser verdad, pues por ejemplo, podemos utilizar la terminología de puede, ¿no? O sea, X se puede explicar por
lo que sea. Cuando estamos menos seguros, si algo es probable, pues X podría explicarse por, X podría deberse a, etcétera, etcétera. Y cuando de verdad estamos ya lanzando una hipótesis un poco más triple, pues podríamos utilizar la terminología de hipotéticamente o una hipótesis podría ser algo, un lenguaje mucho más comedido. Así que espero que este vídeo sea de utilidad y os deseo a todos muchísima suerte en el primer examen y, lógicamente, también en toda la convocatoria.